Y hablando de mamá trabajadora, fue el Día de la Madre ayer en Argentina. Mamá, feliz día, te amo con todo mi corazón. Estoy tan orgullosa de mi madre que la acompañé a mi papá a trabajar mucho tiempo, pero también fue ama de casa. Claro. Así que en esos mismos tiempos, todas las pegas juntas se hizo y vamos a hablar, por supuesto, la mamá luchona, la mamá trabajadora, esa que durante la pandemia estuvo mucho en casa porque había que trabajar desde casa, las que perdieron su trabajo tuvieron que reinventarse, empezó a existir el famoso teletrabajo, la cuarentena llevó a estar a la mamá mucho tiempo en casa con sus hijos. Y pasó el tiempo, pasó la pandemia y ¿qué pasó? Muchos tuvimos que retomar al trabajo presencial, donde las mamás tuvieron que empezar a dejar de nuevo sus bebés en casa, con la mamá, con la tía, en la sala cuna, y empezaron a tener esta necesidad de estar con ellos, ¿no? Esta ausencia que empiezan a sentir las madres, esta culpa que empieza a invadirlas por tener que dejar el trabajo y volver al presencial, ¿no? Dejando a sus bebés en casa. Qué terrible es la culpa es tan terrible. Yo lo dije, parece la otra vez en otro capítulo, porque ya me olvido lo que digo, pero cuando un amigo doctor que me decía, te pasan la guagua y la bolsa con culpa. Porque uno como que todo tiene culpa, como culpa de... Y yo conozco hombres, y voy a ser bien pesada aquí, que se fueron a trabajar toda la pandemia a la oficina estaba vacía, pero los hombres tenían hijos chicos, entonces se iban a la oficina vacía, y las mamás que se hagan cargo entre teletrabajo, entre cocinar, entre hacer aseo. Porque ¿En serio? Pero qué poca solidaridad y la corresponsabilidad. Tú conoces a algunos, de hecho. ¿En serio? Sí, me vas a tener que contar. Después los pelamos. Para retarlos, bien retados. Eso no se hace. Cero corresponsabilidad. El paseo del perro eterno lo hacían los padres. No, claro, y se iban y como, oye, aquí luchando contra el COVID con mascarilla y con protector, y claro, estaba arrancando la casa, pues. Claro. ¿La oficina vacía? Pero esos papitos, ¿qué les podemos decir? La verdad, que es mucho trabajo el ser mamá ya solamente, pero además estar teletrabajando desde la casa con los niños chicos, llevando la casa. De verdad que hace falta que entre dos lo hagamos, ¿no? Sí, y actividades. ¿A vos te pasó que tenías, bueno, uno de tus hijos postizos, de mi marido, decir? Sí, la madrastra. Sí, la mamastra, me gusta más que madrastra. Mamastra, mucho más bonito. Tuviste que estar en casa con pandemia. Uno era chiquitito, claro, hicimos ahí como algún tipo Fuiste como un poco esto, perdón que te interrumpa, fuiste un poco la mamá pulpo, ¿no? Total. La que las hace todas. Sí, pues exactamente, tal cual. Un poquito más grande, eso sí, no un bebé, pero sí, claro, había que estar además, sobre todo para los más chiquititos, estar acompañándolos en sus teleestudios, porque, por ejemplo, en el caso de Bauti estaba en primero básico, tenía que aprender a leer, había un montón de situaciones que como que tenía que tener un estándar para poder seguir su proceso de aprendizaje, y en eso hubo que acompañarlo también, porque no era fácil para un niño de 6, 7 años estar conectado a una pantalla, era toda la sensación distinta, no había sociabilización, entonces como que uno tenía que sociabilizar en la casa esto que estaba pasando en la pantalla, que también era difícil. Es distinto a cuando los hijos ya eran más grandecitos y quizás había que revisar las tareas, pero cuando son recién ingresando a primero básico y tienen que aprender a leer, aprender a escribir, la verdad que la mamá y el papá tienen que ser profesores en ese minuto. E insisto que tienen que ser ambos, porque es una bonita labor también. También pasa que yo tengo amigas que tienen hijos más grandes y también les pasó que convivir con ellos durante la pandemia fue un tema, porque están en esa época de los 20 años que no hablan con los padres. O los 14. Me decía, almorzamos juntos y era una lata, porque al final terminaban discutiendo porque estaban todo el día encerrados, él no quería hablar con la mamá porque estaba chato, no podía ver a sus amigos, entonces también pasa un tema con los hijos más grandes. Sí, a mí me pasó con los hijos más adolescentes que en algún momento yo dije, ¿sabes qué? Hay que darle más flexibilidad a todos. Como hay que bajar un poco la intensidad, porque al principio uno pensaba que tenía que ser igual de exigente y como tienes que responder en el colegio, tienes que responder en la pega, y de repente era tanta la presión entre que no sabíamos nada de lo que iba a pasar con esta pandemia desconocida, que fue como decir, ya, es que bajé un poco, querí almorzar en tu cama, Claro, creo que ese es el punto de la gráfica que nos expone la Yami. La mujer pulpo además está presionada, porque no solo por estos factores, sino que también por ella misma. ¿Y cuántas veces nos pasó que escuchamos a alguna mamá que estaba colapsada en plena pandemia? Hasta la famosa, la Kim Kardashian, se encerró en un baño a llorar y lo subió a sus stories. ¿En serio? No sé si se acuerdan, le decían como, por favor, déjenme tener 5 minutos para mí sola. Entonces eso es algo que es muy común. No, heavy. Ser mamá pulpo debe ser terrible, porque la responsabilidad que conlleva, ¿no? Entre el marido, los hijos, la casa, el trabajo, es cabrona. Así que yo me saco el sombrero por esas mamás pulpos que pasaron 2 años en pandemia. Pero tenemos el momento de poder
poder preguntarle a una experta, muy conocida además en redes sociales, ahí la Coté va a dar su perfil en Instagram, es Varinia Signorelli, que es psicóloga infanto-juvenil y de la mujer y que está con nosotros aquí en contacto. ¿Cómo estás, Varinia? Bienvenida. Muy bien, Elena, gusto saludarte. Oye, ¿cuál es primero tu Insta? Ahí está. Super Madre Blog, dice. Ahí está, Super Madre Blog, sí. Perfecto. Hola, Vari. Nosotras nos seguimos y somos las dos fans de Hello Kitty. Así que de hecho tenemos la misma silla. Sí, tienen la hablamos misma harto, silla. así que un Me besito encanta. para la Vari. Tenemos muchas. Están vestidas Me gusta, iguales. estamos iguales además. Me encanta. Lo máximo. Ya, estupendo. Entonces, ahí rompiendo el hielo al tiro, Varinia. Ya. ¿Qué pasa con la culpa? ¿Qué hacemos con la culpa de las mamás estas como medias pulpo que al final nos estamos todo el tiempo presionando y presionando quizás a los demás también, ¿no? Es verdad, Elena. Para poder comprender qué hacer con la culpa, hay que hacer lo que tenemos que hacer las psicólogas siempre cuando tenemos una problemática o un paciente, sacar la lupa y ver de dónde está el origen de todo esto. Y al parecer algo pasa con nosotras las mujeres que se nos exige socialmente tanto desde que somos tan pequeñas. Fíjate que incluso siempre dicen, ay, las niñas maduran mucho más rápido, así como si fuese un logro, pero en realidad maduramos antes porque nos exigen muchas cosas, hacer las cosas bien desde antes, desde que son muy chiquititas. Entonces vamos creciendo en esa lógica de tener que responder, de tener que cuidar. Las mujeres somos cuidadoras y nos enseñan a cuidar desde muy chiquititas, a nuestros hermanos, a nuestras mascotas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Somos madres y sentimos que fallamos un poquito, que no estamos haciendo las cosas perfectas. Nunca vamos a poder hacer las cosas perfectas. Entonces sentimos que fallamos con algo que además, si tú lo piensas socialmente, es como apuntalar ser mujer. O sea, es como tener una guagua, es como que está también asimilado a como que tiene que ver con el rol de la mujer. Entonces se pone en juego todo lo que somos. Y ese es el problema. No es la culpa en sí, sino que cómo se nos viene convenciendo desde muy chicas que todas tenemos que ser mamás, que todas tenemos que ser perfectas mamás y que si no, entonces hay algo malo con nosotras, ¿no? Muy, muy cierto. Y cuéntanos, recién conversábamos de la solidaridad o la falta de ayuda de algunos papás en pandemia. ¿Los hombres sienten culpa por irse a trabajar y dejar a los niños en la casa? Ay, Margot, yo creo que lo que vemos típicamente es que como ellos lo están criados en otra lógica, no, porque la responsabilidad es nuestra. Incluso pueden ser hombres que son súper buenos papás y que hombres que también pueden compartir esta coparentalidad de la que tú hablabas al principio, pero es distinto porque están criados diferentes. Recién ahora, tal vez, otras generaciones están criando hombres y niños más conscientes en esa lógica. Pero si hablamos como de las madres de hoy, de los padres de hoy, lamentablemente, y se van a enojar mucho, los hombres tienen otro tipo de sensaciones frente a la culpa, ¿no? Oye, Vari, y una pregunta. Hay veces donde los profesores o también hay algunas amigas y el círculo en general tiende a juzgarte y presionarte más con el tema de ser mamá pulpo. ¿Qué herramientas nos puedes dar tú para combatir esos comentarios negativos que a veces nos llegan? Sí, Cota, es verdad, es información, yo creo. Tenemos que saber, todas las mujeres que tenemos niños a cargo, ya sea que seamos tías, que seamos mamás, que seamos profesoras, tenemos que saber que hace falta una tribu para criar un niño. No podemos solas, eso es imposible. Es una mentira de la modernidad que nos ha como separado de las tribus, como que nos ha estado invitando a vivir como en una arquitectura además más vertical y todo eso, pero se necesita, los niños son de todos, entonces ninguna mujer puede sola. Entonces este concepto de pulpo, que muchas veces se felicita, ¿no? La supermadre es como, oh, maravilloso, pero tiene detrás una carga que no le corresponde. Es una superhéroe, porque no existe, los superhéroes no existen, ¿no? Viri, una pregunta, pasa esto que dijiste es maravilloso, tengo varias amigas así que tienen mucho este tema de la culpa y de ser súper mamás. ¿Hay algunos tips que les puedas dar a estos mamis que ayuden a sacarse un poco esta responsabilidad de esta culpa o de ser la súper mamá perfecta? Porque además muchas veces malcrían sobre eso, ¿no? Muchas veces yo las reto, pero digo, no lo malcrié, porque la culpa las lleva a ser demasiado sobreprotectora y yo creo que desde el lado de hija, lo digo, al final le quitas herramientas a un niño cuando lo sobreproteges demasiado. Entonces, ¿qué tips pueden ser para las madres y que puedan sobrellevar este tema? Bueno, primero, Yami, es como sobreprotegemos cuando nos estamos mirando el ombligo y nuestros propios miedos y no a nuestro hijo o hija que tiene ciertas necesidades. Ahora,
¿Qué podemos hacer con esa culpa? Primero, cada una lo hace lo mejor que puede. Igual entiendo a tus amigas, porque a veces uno no sabe qué hacer y en esta sobreprotección también puede estar poniendo sobre la balanza algo que siente que falta, ¿no? Cada una es experta en sus hijos y en sus niños. Nadie puede juzgarte, nadie puede decirte si está bien o no. Tú eres la experta en ellos. Y segundo, rodearte de otras mujeres que ojalá estén en la misma etapa de tus hijos para así poder compartir, criar en tribu, hacerlo de alguna manera. Estos mismos programas donde se juntan tantas mujeres, las tribus virtuales, todas esas cosas sirven para no sentirnos solas y para compartir también la carga y entender que no podemos estar solas y si es que necesitamos algo, tenemos que pedir ayuda. Si nosotras estamos bien, nuestros hijos van a estar bien también. Oye, Marina, es que ese concepto de tribu a mí me gusta mucho. De hecho, al comienzo del programa estábamos hablando un poco, por ejemplo, del amamantamiento, como, no sé, en mi caso, mi mamá, había como cierta ritualidad. Yo creo que hemos ido perdiendo también esa ritualidad, ese tiempo, esto de, no sé, yo por ejemplo digo como mamás que dan a luz y el día siguiente están trabajando, que está bien, ella puede hacerlo como otra persona puede quedarse 6 meses en su casa cuidando su guaguita, o sea, es súper individual, pero como que la sociedad también nos puso un estándar de exigencia y como de ser la superwoman que tuvimos la guagua y el día siguiente estamos trabajando y estamos como si nada, y hay también una cosa emocional de la que uno tiene que preocuparse después de que tiene un bebé. Es cierto, y porque está bien que si, como tú dices, si alguien quiere trabajar inmediatamente está bien, pero siempre y cuando la decisión sea de esa mujer y no sea una exigencia para cumplir, para que el jefe no se enoje, para que mis amigas no me miren mal. La idea es que nosotras mismas, las mujeres, dejemos de mirar estos grandes esfuerzos como algo que es digno de alabar y más como digno de contener y decir, ¿en qué te puedo ayudar? Veo que estás haciendo muchas cosas, acabas de tener una guagua, ¿por qué no paramos un poco? Nosotras mismas poder acompañarnos porque sintonizamos en lo mismo, porque vivimos lo mismo. Estamos estructuradas desde la misma enseñanza y hasta ahora solo nosotras podemos entender lo que pasa a otra mujer. Varinia, una pregunta que probablemente a muchas de las mamás que nos están viendo, que además trabajan, y muchas de ellas desde su propia casa, así es que permanentemente tienen estos dos roles juntos, la culpa que sentimos como mamás, ¿cómo se la traspasamos a los hijos? ¿Les afecta de alguna manera que la mamá sea culposa? Oh, qué buena pregunta, Margot, porque está súper bueno como desmitificar eso, porque es otra culpa que tenemos. O sea, ni siquiera nos podemos sentir mal. Yo tengo de repente mamás en conversaciones que es como, estoy triste, le estoy traspasando mi tristeza a mi hijo, entonces soy culpable además de estar triste. La verdad es que no, la tristeza no se traspasa de esa manera. Lo que pasa es que finalmente la forma de uno estar en interacción con otro va a ir cambiando si uno está triste o está contenta. Y por eso hay que pedir ayuda, para que tú estés bien como madre, como mujer. No porque eso le va a influir a tu hijo, que puede ser que sí y en otras ocasiones puede ser que no. A lo mejor si hay otras personas que cuidan al niño o si el niño está jugando en la calle con sus amigos, no sé. Pero lo más importante es que tú pidas ayudas por ti como persona, que es lo más importante y no porque le estás traspasando a otra persona, porque si no volvemos a me voy a cuidar yo para cuidar a otro. Y la idea es que nos cuidemos a nosotras porque nosotras valemos en el fondo, ¿no? Oye, Vari, sobre todo eso que estabas hablando, el de cuidarnos a nosotras mismas. También, ¿qué pasa cuando las mamás están en la casa haciéndola toda? También tienen que trabajar en la casa, ser dueña de casa también es una súper labor muy, muy pesada. ¿Qué podemos hacer o qué espacios de tranquilidad a lo mejor pueden tener o puedes recomendarle a las mamás que nos están viendo en la casa? Porque hay periodos donde uno dice, por favor, no quiero saber más, yo no lo he vivido, pero lo he visto en amigas, incluso en celebridades. Entonces, cuéntame, ¿qué espacios pueden darse esas mamás? Sí, lo primero es entender que criar es estar. Y digo estar no es hacer 1000 actividades. A veces pensamos que para estar con los niños tenemos que hacerlos recortar, pintar, correr, salir. No, criar es estar. Es estar barriendo, conversando con ellos, cantando mientras limpias el baño, mientras ellos te ayudan a limpiar el baño, mientras amasas las galletas, o mientras vas a pasear tú, mientras te acompañan al trabajo. Estás criando siempre. Y ahí un poquito bajar la exigencia. Y por otro lado, tener espacios en donde tú también programes cuál es mi autocuidado de esta semana, por ejemplo. Hablar por teléfono 1 hora con mis amigas, ir a ver una película, leer, pero necesitas también, así como pones, tengo que llevarlo al dentista, tiene que hacer la tarea de matemáticas, tiene que aprender a leer, como decía Elena también. Bueno, tengo que tomarme un té con mis amigas y es el horario en que yo sagradamente debo hacerlo, porque tengo que cuidarme. Varinia, y sobre eso, otra pregunta, porque las mujeres muchas veces aguantamos esta presión
más allá de lo recomendable, y cuando pedimos ayuda es cuando ya estamos explotando y a veces no sabemos pedir muy bien, pedimos desde la queja o desde el enojo. ¿Cuál sería la forma adecuada de pedir ayuda, no solo a amigas, sino que también a nuestra pareja, al papá de esta guagua o de este niño o niña, para que eso sea bien acogido? Sí, es difícil la pregunta porque la verdad es que cuando uno está sobrepasada a veces no tiene buenas formas como para hacerlo. Yo creo que tenemos que motivar a pedir ayuda como sea, porque a veces buscando esto mismo, la mejor forma, nos quedamos calladas. Entonces, a lo mejor, más allá de darle esa responsabilidad a la persona en sí, que las familias, que las amigas, que los amigos sean un gran detector de, si veo que mi amiga ya no me llama por teléfono, si veo que está agotada, porque mucho dice uno, no me meto, no, metámonos. Si es por cuidarnos, tenemos que meternos. Y preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? Eso es lo mejor. Y también decir a las parejas, si realmente estás en coparentalidad, pregúntale a la persona que tienes al lado todos los días, ¿qué puedo hacer hoy día por ti? ¿Qué? Y lo haces, por supuesto. Un día va a ser, anda a buscar a los niños al colegio, otro día va a ser, tráeme un chocolate, otro día va a ser, cállate, otro día, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer yo por ti? Es lo más noble que puedes hacer por alguien que amas y que está cuidando de tus hijos. Viri, una consulta que también lo he visto con mis amigas mamás recientes, que es cómo manejar la culpa, qué tips les das a ellas para las que, por ejemplo, tienen teletrabajo y me dicen a veces, ay, te juro que estaba en reunión, me da una pena verlo solito al lado mío, o les da esta culpa no poder compartir con ellos, o, por ejemplo, me pasó que la chiqui, que le mando un beso gigante, la chiqui mandó a su bebé por primera vez al jardín y se quedó pegada atrás de la reja porque tenía una culpa atroz de dejarla en el jardín. Entonces, algo que es normal y que es súper bueno para la guagua, pero ¿qué tips les da para que puedan manejar, ¿no?, esa necesidad de aprensión que existe muchas veces con las mamás? Lo más importante es dejar que todas las emociones que aparecen en torno a la maternidad, bueno, y en verdad todas las situaciones de la vida, en la vida de una mujer, es que dejemos pasar esas emociones y las sintamos. Si me siento culpable, entonces pienso, lo siento, no lo trato de aplacar, sino que me quedo en esa. No está mal sentir pena. No hay emociones buenas ni emociones malas. Todo nos está dando una señal de qué está pasando afuera, qué está pasando con mi cuerpo. La tristeza a veces nos obliga a quedarnos un poco más calladas, un poco más solitarias, y eso a veces también uno lo necesita. Ahora, si es que tú ves que tu amiga o tu amiga te dice en el fondo que no puede llevarlo al jardín, que tiene crisis de pánico por eso, ahí ya tendría que pedir ayuda a algún profesional de la salud que la pueda acompañar a transitar este proceso. Pero Valeria, más allá de tratar de borrar la culpa, es como, bueno, ya sabemos primero de dónde viene, lo vimos. Y ahora que ya sabemos que está, la vivimos y bueno, buscamos compañía para no estar tan solas, ¿no? Varinia, cuando una mujer, mamá, se siente ya sobrepasada, que ha pasado los límites en esto de ser pulpo y está no solo agotada, duerme mal, no sé qué otros síntomas puede tener que nosotros como amigas o el marido podría detectar. Casi siempre cualquier cambio de tus ritmos biológicos es algo que tiene que llamar la atención. Si está durmiendo más o durmiendo menos, si está comiendo más o comiendo menos, si está más extrovertida o más tímida, va a depender de cada persona. Pero cualquier cambio también en la forma de estar con otras personas, ¿no? Lo decíamos hace un rato, si antes te llamaba muy seguido y de pronto desapareció, llamar tú y preguntar qué pasó. Como cualquier cambio nos puede dar atisbos de que algo puede estar pasando con ella. O también si es que la notas muy enojada, muy agresiva. Abajo de la agresividad, de la rabia, hay mucha tristeza. Que no se nos olvide eso, porque a veces la rabia como que nos hace, me voy. Pero las personas que están muy agresivas están muy tristes también. Vari, ¿algún consejo para quienes a lo mejor acompañamos a las mamás pulpo y no somos mamás pulpo? También es un poco llamado a atención o quizás como, ¿qué le puedes hacer de consejo para que también se pongan las pilas y acompañen a las mamás que están puerperas y también que anden en este periodo pulpo? Yo creo, Cote, que todas las mujeres que pueden ser tías o amigas pueden ser de una gran ayuda, porque tener a alguien de confianza que quiera a tu hijo y que te quiera a ti, de verdad que nos aliviana mucho. Ahora, la ayuda muchas veces va hacia nuestro hijo o hija, tipo, te cuido la guagua, la mudo, pero la verdad es que nosotros necesitamos ayuda en todo lo demás. Que alguien compre la cartulina, que alguien haga la maqueta, porque con los niños y niñas uno puede hacerlo. Pero que alguien se haga cargo a veces de todo lo demás, por ejemplo, tú le dices a tu hermana Cote así como, oye, voy a ir todos los martes y te voy a ayudar a lavar los platos.
buenísimo. Yo sé el martes, puedo pasarlo pésimo en la semana, pero sé que el martes hay un oasis. Coté me viene a ayudar a lavar los platos, ¿no? Como que también te haces una rutina, porque si estás puérpera, como que día y noche es lo mismo, no hay cambio. Es como lunes, martes, miércoles, es como vida eterna. Entonces, que hayan hitos, tipo, viene mi amiga a tomar té conmigo el lunes, viene la Coté a ayudarme esto martes, viene la tía el miércoles, me ayuda también a temporalizar y a descansar un poco, ¿no? Y el sour del jueves, te lo pido, Vicky. El sour del jueves, a la avena. Ese es sagrado, o sea, eso necesitamos. Una buena terapia. Súper importante, le queremos agradecer a Varinia Signorelli por esta conversación y también mucha gente está ahí opinando, preguntando porque es un temazo. Gracias. Que la sigan en su Instagram, la mega recomiendo. Yo que no soy madre, la sigo y encuentro que sus tips son lo máximo. Es @supermadreblog. Y sigan mandándonos sus opiniones a Hoy Se Habla TVN, ese es el hashtag que estamos usando.